¿Qué tal? Muy buenas. Nos encontramos una vez más aquí en el empaquetado, en la mesa que le llaman la mesa encarnada, o nosotros la queremos llamar la roja. Bueno, al revés, da lo mismo. Hoy nos encontramos con Santiago Pérez y con Rubén Ascanio y vamos a hablar de algo que ha estado de actualidad, dado que no podemos hablar en otros medios de comunicación o no nos dejan, pues vamos a hablar si debe dimitir el alcalde de La Laguna o no. Yo ya entro mojándome en que sí. ¿Qué crees, Rubén? Claramente cuando se ha producido algo como este caso Grúas, donde evidentemente José Alberto Díaz, como concejal de Seguridad Ciudadana, tuvo un papel protagonista, y cuando la justicia está actuando con la contundencia que ahora empieza a demostrar, es evidente que un responsable político, si es responsable, tiene que tomar las decisiones que corresponden en su cargo, y en ese sentido sí me parece claro que una vez José Alberto Díaz sea imputado, debería echarse a un lado, ceder su vara a otra persona, porque no sería lógico mantenerse al frente del Ayuntamiento de La Laguna después de un caso como este, que estos están, ahora mismo Coalición Canaria quiere convertir el caso Grúas prácticamente en una especie de querella política o de persecución política hacia sus dirigentes, pero la realidad es que es parte del ADN que ha demostrado Coalición Canaria en los últimos años. Era un servicio público, las grúas municipales, en el año 2003, en el año 2004 un joven concejal de Seguridad Ciudadana también, llamado Fernando Clavijo, decide que lo más adecuado era privatizar el servicio municipal de grúas, y una vez sucede eso, pues por lo que se ve y los testimonios que van quedando en todos los ámbitos, incluso ante la Guardia Civil, con el documento este que José Padilla en su declaración hizo, ejemplifica perfectamente. José Padilla, que era el propietario de Autogrúas Poli, que fue la empresa concesionaria originalmente y bueno, y en la actualidad del Servicio Municipal de Grúas, donde él narra como él era un empleado de Coalición Canaria, él era el que se encargaba de colocar a las personas que Coalición Canaria designaba para ser contratadas en ese servicio municipal de grúa. Y eso, cuando José Alberto Díaz ocupa el área de seguridad ciudadana, se mantiene y se protege. Y se protege hasta un extremo que al final llegan a mantener un servicio que estaba absolutamente en una situación de ilegalidad, de incumplimiento de los pliegos, Vamos y a aún intentar, así se mantiene. Rubén, a ver si la gente que nos ve, lo podemos intentar en esta media hora, entre los tres, explicar a la gente primero qué es el caso Grúas y en qué situación procesal se encuentra en estos momentos, y luego la responsabilidad política. A ver si intentamos entre todos que todo el mundo que nos pueda ver esta tarde pueda entender qué es lo que ha pasado. Santiago, la Audiencia Nacional, que ha sido la noticia de la semana pasada, la Audiencia Provincial te ha dado la razón en el recurso que presentaste y por tanto ha ordenado, si no me equivoco, al Juzgado de La Laguna que llame a declarar como imputado al alcalde de La Laguna. Efectivamente. Bueno, la Audiencia Provincial, cuando actúa ejerciendo su autoridad legal, su autoridad jurisdiccional. Sí, que no nos estamos inventando nada. No, lo digo porque algunos periódicos que parecen simplemente voceros de Coalición Canaria están contando un relato como que la Audiencia Provincial está perturbando la actuación de la magistrada instructora, de la que tiene que investigar este asunto. No, la Audiencia Provincial está actuando en el ejercicio de su autoridad y está actuando respondiendo a recursos que hemos presentado, ya dos, la acusación particular, ejerce Unidos se puede y nosotros, porque la jueza decretó el archivo, se negó a investigar, y con la jueza el Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal es el que tiene la obligación de investigar, de promover la acción de los tribunales. Bien, ya en dos ocasiones la Audiencia Provincial les ha puesto las peras al cuarto y ha dicho, en noviembre, existen indicios de delito, de malversación, de caudales públicos, de prevaricación y de tráfico de influencia. Investiguen, reabran lo que habían archivado. Y ahora ha dicho la jueza, usted tiene que citar como investigado, que es lo que antes se llamaba imputado, al alcalde de La Laguna. El investigado, antaño el imputado, es aquella persona sobre la que existen indicios fundados de criminalidad, de responsabilidad penal. El alcalde tiene derecho a la presunción de inocencia, que es exclusivamente el derecho a no ser condenado en su día sin pruebas. Pero entre tanto van apareciendo un montón de datos que apuntan claramente
a la responsabilidad política suya. Y yo termino. El alcalde dijo el otro día que él iba a acudir al tribunal con la intención de aclararlo todo. Tuvo una oportunidad espléndida de que todo se aclarara en la comisión que se constituyó en el ayuntamiento para investigar y estudiar este asunto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bloquearla, boicotearla, hasta el punto de que los concejales de la oposición que estaban allí, Rubén Sascaño y por nuestro grupo Juan Luis Herrera, dijeron, esto es un fraude, una comisión presidida por Antonio Alarcó, que jugó el papel de ayudar a que todo aquello fuera una farsa, esto es un fraude, esto es una farsa, aquí hay hechos que pueden ser delictivos, vamos a denunciarlo al juzgado. Y vamos a denunciarlo porque los concejales tenemos la obligación, nos la impone la ley de enjuiciamiento criminal, de poner en conocimiento del juzgado o de la Fiscalía aquellos hechos que pueden ser constitutivos de delitos. ¿No? Estrictamente el cumplimiento de un deber legal. Yo estoy sorprendido, termino ya, por el papel de la Fiscalía en todo este asunto. Y me hago la siguiente reflexión. Los concejales de la oposición estamos teniendo que cumplir la función que con la Constitución en la mano corresponde a la Fiscalía, que no solo no está actuando, sino que cuando actúa, parece que actúa defendiendo a las autoridades que están siendo investigadas. Pasó en el primer recurso, la Fiscalía se opuso a nuestro recurso y ha vuelto a pasar ahora. Esto a mí, en fin, como ustedes comprenderán, como ciudadano, me llena de asombro, me parece una cosa, una especie de pesadilla. ¿Cuántos decretos ha firmado José Alberto Díaz con el tema de las grúas? Porque parece que por allí pasó Tito Godiño, que es el portavoz de Coalición Canaria, le han imputado, le están investigando y parece que José Alberto Díaz no se había enterado hasta que la Audiencia Provincial ha ordenado al Juzgado de La Laguna que lo investiguen, que lo imputen. Parece que no había firmado nada. ¿Cuántos decretos ha firmado José Alberto Díaz? No solo que no haya firmado nada, sino que él mismo cuando en la comisión de grúas de la que hablaba ahora mismo Santiago, cuando fue llamado a declarar, mantuvo una actitud que se puede definir como mínimo hostil, o sea, no quiso contestar absolutamente a ninguna de las preguntas que hizo ninguno de los grupos allí presentes. Soberbio, como es él. Absolutamente, sí. Faltando respeto, llamando fascista a los cargos públicos que estábamos allí presentes. Ellos, que son los que tienen la piel tan fina cuando reciben cualquier tipo de apelativo o adjetivo más o menos duro, ellos enseguida saltan, pero bueno, en ese caso saltó por ahí. Y es evidentemente la persona que al final está articulando el informe jurídico que se pide, es profesor a la Universidad de La Laguna, un informe que se pide y que se paga más de 12.000 euros que cuesta ese informe para justificar que hablando del informe que se le pide a 2 catedráticos de la universidad, que es el informe que sirve para levantar el reparo del interventor, el que debe de garantizar la legalidad, y que estos 2 catedráticos, cuando van al juzgado, dice que es un informe teórico y que no sirve para nada, pero nos ha costado a los laguneros 12.000 euros. Bastante llamativo, además, que dijeran que ellos, bueno, de haber conocido los datos concretos de la empresa, hubiesen tomado otro tipo de... ¿No conocían los datos? Según ellos, aunque hubo unas contradicciones bastante llamativas entre Francisco Clavijo y el señor Villar. ¿Se llama Clavijo? Sí, se llama Clavijo. ¿Es familiar del anterior alcalde? Creo que tiene algún parentesco, sí, tiene parentesco, sí. Lo tiene por ahí. Y bueno, casualmente también, en la Comisión de Grúas tuvimos a bien preguntar si en algún momento entre el 2012 y aquel año donde estábamos haciendo el estudio en la comisión, si habían tenido familiares trabajando directamente en el Ayuntamiento de La Laguna. Y bueno, cosa que es por probabilidad es bastante escasa, pero bueno, casualmente los 2 sí tenían familiares directos y lo reconocieron en la comisión de investigación. Pero bueno, al margen de eso, evidentemente... ¿El alcalde firmó o no firmó decretos? El alcalde participó clarísimamente en todo el proceso de construcción. Te veo ahí que tienes un informe, una copia del informe de la Guardia Civil. Una parte de la declaración que hizo el señor, el que era propietario original de Autogrúas Poli, donde, entre otras cosas, habla de que el alcalde en un momento lo llega a llamar por teléfono cuando se le ocurrió contratar... ¿El alcalde quién? Fernando Clavijo le llegó a llamar por teléfono cuando a él se le ocurrió contratar a una persona... Esto es público, que no era... Sí, esta documentación... de hecho, es de la que se ha aportado. Este es el informe que hizo la Guardia Civil. Sí, ok. Y aquí se aparece que el anterior propietario de la empresa fue llamado por teléfono por el anterior alcalde, Fernando Clavijo, para decirle que no volviera a contratar a nadie sin su consentimiento. Esto lo dice la Guardia Civil. Esto hay que explicarlo. Pero este informe es lo que dice la Guardia Civil. Ese es un informe de la investigación que efectuó la Guardia Civil a propósito del Servicio Municipal de Grúas, cuando se denunció que los coches que retiraba el servicio de grúas y que se
depositaban en un local en la zona de San Lázaro, el Camino a la Villa, habían sido saqueados y las piezas de esos coches vendidas. Los coches están bajo la responsabilidad del ayuntamiento una vez que los retira el servicio de grúas y los deposita en el lugar fijado para eso. Aquí, en mi opinión, es importante porque no toda la gente sabe lo que nosotros sabemos. Y es, bueno, Fernando Clavijo, cuando era concejal, decidió privatizar el servicio de grúas. Para privatizarlo se convocó un concurso y el concurso lo ganó un empresario del ramo que se llamaba José Padilla. Con todas las de la ley lo ganó. El servicio fue funcionando bien hasta el año 2011. Y digo que fue funcionando bien porque en aquel momento el ayuntamiento decidió intervenirlo y los técnicos que el ayuntamiento encargó para gestionar el servicio, una vez secuestrado, el ayuntamiento dijeron que hasta 2011 el servicio había funcionado perfectamente bien, son las expresiones, económicamente y cumpliendo la función que le correspondía. A partir de 2011, ese servicio fuerzan al que había ganado el concurso a que lo venda. ¿A que venda la empresa? ¿A quién? A una serie de trabajadores que él había contratado bajo presión de Fernando Clavijo. Trabajadores, muchos de los cuales han declarado tener relación de amistad con Clavijo. Clavijo forzó al empresario que había ganado en buena lid el concurso para que contratara a determinadas personas de su confianza, de su cercanía. Y el empresario declaró ante la Guardia Civil que Clavijo les dijo que tenía que contratarlos fuera como fuera. Esos trabajadores contratados bajo presión de Clavijo se convierten en dueños del servicio y lo llevan a la bancarrota. Entonces el ayuntamiento decide intervenirlo y administrarlo. Esta decisión, cuando la toma el ayuntamiento, es para preservar los intereses públicos. Y toda la etapa de intervención se aprovechó por Fernando Clavijo y por quien entonces era el concejal de Seguridad, José Alberto Díaz, para tomar medidas no a favor de los intereses públicos, sino a favor de la empresa de sus amigos. Este es el fondo del asunto. En toda esa etapa, ¿José Alberto Díaz firmó decretos? No, lo firmó Clavijo. Pero el gran animador de todo ese proceso fue José Alberto Díaz, el que cuando se tropezó con informes de la intervención que advertían de la ilegalidad de lo que iba a hacer, dos cosas: concederle a esa empresa un préstamo con dinero público de 120.000 euros y luego prorrogarle el contrato 5 años más a una empresa que había incumplido gravemente en manos de los amigos de Clavijo sus obligaciones principales. Y lo que procedía era resolver el contrato y rescatar definitivamente el servicio. Clarísimo. Todo lo que hicieron fue a favor de la empresa. Y ahora nos el gran encontramos- animador de eso es José Alberto Díaz, aunque el que firma los decretos es Clavijo. ¿El gran animador por qué? Porque el que hace las propuestas de concesión del préstamo y de concesión de la prórroga en contra de las advertencias de ilegalidad no es Clavijo, es José Alberto Pero Díaz. Santiago, los medios de comunicación que defienden al alcalde de La Laguna y a Coalición Canaria, que han salido en tromba, solo a darles la voz a ellos y a nadie más, porque nadie más puede hablar de este asunto, solo ellos para defenderlo, ha dicho que José Alberto Díaz no ha firmado ningún decreto, que no ha firmado ningún documento relacionado con el tema de las grúas. No ha firmado los decretos mediante los cuales la alcaldía tiraba a un lado las advertencias de ilegalidad y actuaba en el sentido que la intervención general del ayuntamiento ha dicho: cuidado que esto es ilegal. En ese sentido no ha firmado decretos. Pero el que hace las propuestas por escrito de que el alcalde haga eso es José El Alberto que inicia el Díaz. expediente, vamos. En Todo. el El que inicia el expediente en seguridad ciudadana. ¿Quién es? José Alberto Díaz. Y cuando se tropieza con las advertencias de ilegalidad, que es eso lo que significa reparos. Reparos quiere decir que el interventor general de la corporación, que tiene que controlar previamente la legalidad de los acuerdos que se van a tomar, esto es ilegal. Entonces, el que dice, primero, vamos a encargar ahora un informe a unos catedráticos para que nos digan lo que nosotros queremos y usarlo como escudo para saltarnos las advertencias de ilegalidad. Es José Alberto Díaz. El que luego le pida al alcalde que eche a un lado los reparos de intervención y continúe adelante, en 2 ocasiones, es José Alberto Díaz por escrito. Y el que firma los decretos por vía del alcalde era Clavijo. Ahora José Alberto Díaz dice, no, es que yo no firmé ningún decreto. O se ha olvidado lo que estudió en la Facultad de Derecho o no lo estudió nunca. Y es que para ser responsable de un delito, como el de prevaricación o como cualquiera de los otros, no es necesario haber firmado un decreto, sino tener una participación decisiva, que él ha tenido. Esta es la primera. Y la segunda, dice, no, es que yo no tengo ninguna responsabilidad porque no he firmado ningún decreto. Si ese argumento fuera bueno, que no lo es, lo que está haciendo es condenando a Clavijo. Condenando a Clavijo, porque el que firmó los decretos fue Clavijo, a petición suya, pero fue Clavijo.
De tal manera que no sé si actúa así por ignorancia, porque olvidó lo que algún día estudió o no lo estudió nunca, o porque para salvarse a él está ahogando al otro. Porque lo que está claro es que si él no es responsable porque no firmó los decretos, entonces el que lo firmó es el responsable. Todo esto sale porque la empresa, que es una empresa privada, gana un concurso, como nos ha contado Santiago, nos has contado tú, pero posteriormente el ayuntamiento, lo que llamamos rescate, es prestarle un dinero a la empresa con dinero público para salvarla, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez que una administración pública acuda a salvar a un bar, a una tienda, a cualquier tipo de empresa? Mañana si se arruina, yo qué sé, Urbacer, la empresa de limpieza o la del alumbrado, también hay que rescatarla con dinero público. La verdad que el interventor municipal, cuando su participación en la comisión de investigación, él decía que era algo extrañísimo, que no era para nada frecuente ese tipo de práctica. Y es Por lo menos de los ayuntamientos, sí, los desde ayuntamientos luego, no hacen esas cosas. Tú das un buen ejemplo, o sea, es como si alguien tiene un problema en una cafetería, del ayuntamiento dice, venga, te voy a rescatar la cafetería porque, oye, una cosa, una operación humanitaria, porque así lo estaban vendiendo en la comisión. De hecho, ellos decían que ellos actuaban por humanidad. Luis Tacoronte, el señor que en el año 2015 compra autogrúas Poli, que aparece de repente de la nada y que paga 700.000 euros para hacerse con la empresa, él decía que sobre todo lo había hecho por un gesto humanitario, prácticamente gente que había sufrido muchísimo. Esa gente que había sufrido muchísimo, que son los que el propietario original vincula directamente con Fernando Clavijo, pues el marido de una de las trabajadoras de su empresa, el que competía con él en karate, el que había sido también alumno de otro de sus concejales, compañeros concejales todos del karate, mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente era del karate. Pero el dueño de karate, Leroy Merlin también parece que tenía bastante que ver. El dueño del gimnasio donde practicaban karate ha sido nombrado director general de deportes del Gobierno de Canarias. Era concejal de deportes por el Partido Popular en esa época, uno de los que también colocó personas en esa empresa a petición, según la versión de José Padilla, y además, ahora sí, ha recalado en Coalición Canaria y es miembro del gobierno de Fernando Clavijo. Todo es tan sorprendente que incluso los propios trabajadores que en el 2011 se hacen con la empresa ponen como referencia para uno de los procesos judiciales en los que estaban envueltos, el tema del robo de las piezas, más de 100 vehículos desguazados, vehículos particulares de personas que los habían trasladado las grúas municipales a los depósitos del ayuntamiento y ahí se habían encargado de ir sacando piezas y venderlo. Ese proceso judicial está también en marcha. Es un proceso diferente. Aparte, pero también es tremendamente grave. El Ayuntamiento de La Laguna pero no para ha que la gente absolutamente nada. Rubén, para que la gente le quede bien claro. Hay dos procedimientos, ¿no? Uno, el que se está investigando las piezas robadas de los depósitos, que está investigando la Guardia Civil, el juzgado y demás, y otro es el préstamo que se concede, el rescate que se procede a la empresa. Y en los imputados de ese robo de piezas, ninguno ha sido despedido. Esos son ahora mismo los que están vinculados mayoritariamente con los propietarios de la empresa. ¿Tú crees que debe de ser llamado a declarar como imputado Fernando Clavijo? Yo creo que será llamado a declarar como imputado Fernando Clavijo, ¿No seguro. Que crees que no es que deba, es que será. ¿Por qué estás convencido? Clarísimamente es que el que orquestó la privatización del servicio municipal de grúa a un sobrecoste, y esos son los datos oficiales del ayuntamiento, de más de 150.000 euros con respecto al precio de ejercer directamente como servicio público las grúas municipales, que eso ya ha tenido un sobrecoste. Cuando dice José Alberto Díaz y otros responsables de Coalición Canaria que nosotros hemos ahorrado a los lagureros y lagureras un problema, no, lo que han hecho es montar un negocio a costa de todos los lagureros y lagureras. Eso es lo que han hecho con las grúas municipales, 150.000 euros más. Y no solo eso, sino lo que han hecho es permitir, al final, colocar ahí a determinadas personas a las que, por sus vínculos personales, se les ha permitido absolutamente todo. ¿Y que estás convencido que a Clavijo se le va a llamar como imputado en este asunto? Sin duda. Santiago, Coalición Canaria ha salido en tromba a defender a José Alberto, no ha salido en todo este proceso a defender a Tito Codiño, al portavoz de Coalición Canaria, que está imputado el día de hoy. Sí. Pero en cambio se han salido a defender a José Alberto Díaz. Además, Anoramas ha dicho que va a ser el candidato a la alcaldía. ¿Tú crees que esto puede terminar, podemos terminar viendo en el banquillo a Antonio Pérez Codiño, a José Alberto Díaz, actual alcalde, y al que fuera alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, sentados juntos allí los tres? Sí, vamos a ver, a mí ver en el banquillo, por este asunto, a Antonio Pérez Codiño me dolería, porque creo que es como, digamos, un actor de quinta fila. Pero él se ha dejado. Sí, perdona. Por eso digo que sarna con gusto no pica. Él se lo ha buscado. Lo han estado utilizando como escudo humano. Y él se ha dejado de utilizar. Y encima más con énfasis, ¿no? Yo creo que en este asunto lo normal, en un Estado de Derecho, es que acaben en el banquillo de los acusados
José Alberto Díaz y Fernando Clavijo. A mí me impactan algunas cosas, en fin, aunque no debieran impactarme por los años y la experiencia que tengo. Por ejemplo, hemos conocido el auto de la audiencia provincial diciendo que al alcalde hay que citarlo como imputado. Esto significa, insisto, que existen indicios racionales de criminalidad en su comportamiento. Esto es lo que significa. Para que la gente común lo pueda entender, es la audiencia ha ordenado, Sí. no para que reflexionen en la laguna, el juzgado, Ordena. le ordena al juzgado de la laguna que llame al alcalde como imputado, como Y significa eso. investigado, como se dice ahora. Y significa eso, que existen indicios racionales de responsabilidad penal contra el alcalde por su comportamiento en todo este proceso, en contra de lo que consideraba la jueza de instrucción. Esa es la primera. La segunda, yo estoy sorprendido, la verdad, de que siendo la resolución de la audiencia de esta importancia, y la prueba es que han salido todos en trompa, medios de comunicación como la cadena SER o la COPE, por las que se han paseado estos días Oramas, que está de tour, José Alberto, todos, no me hayan llamado a mí, que soy la persona que está detrás del recurso. Lo hemos presentado nosotros, pero somos parte de una acusación popular que compartimos con... Solo aparecen ellos en los medios. Entonces, por eso es tan de agradecer que nosotros dispongamos para expresarnos a quien nos quiere oír, quien quiere oír nuestros argumentos, de medios como este. Y es una cosa, en fin, que es un servicio a la democracia, al pluralismo. Hay un apagón informativo completamente. a cualquier persona que quiera opinar del caso Grúa. Sí, pero además, ¿por qué un apagón informativo? ¿Porque nosotros somos antipáticos? No, porque tienen comprados esos medios. ¿Y los tienen comprados con dinero suyo de ellos, de Coalición Canaria? No, con dinero público. Es decir, el dinero público que se está gastando, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna en publicidad y propaganda, que llegará a 1.000 millones de pesetas, cifras oficiales, a final de estos 4 años. Cada día se gastan 4.000 euros en publicidad y propaganda. Con eso, compran los medios e instauran la censura. No hace falta estar en una dictadura ni tener una oficina de censor para tener a personas que representamos mayoritariamente. Nosotros representamos a muchos más ciudadanos de La Laguna en este momento, Rubén, más lo que pueda estar representando, en fin, nuestros compañeros y compañeras de Unidos se Puede y de Por Tenerife, mucho más que lo que representa Coalición Canaria. Sin embargo, ellos están todo el día hablando en los medios que tienen comprados con dinero público y a nosotros nos tienen vetados. Y tenemos que venir aquí y si hace falta tendremos que ir a las esquinas haciendo cucurucho con las manos para explicarle a los laguneros. Pues no sería mala idea ponernos en la esquina de la catedral un día allí, los tres a hablar de este asunto. Sí, contar esto en la esquina de la catedral y contarlo. Como hacen los americanos a veces, que lo ve con un cartel sí. explicando, pues habrá que hacerlo ante la... Yo nunca puedo pensar en los últimos tiempos del franquismo, que a mí me tocó vivir como militante antifranquista, que 40 años después de instaurar la democracia, estuviéramos padeciendo una censura, si se quiere, menos chusquera, porque no hay una oficina del censor, pero tan efectiva como aquella, porque al final solo hablan en los medios de mayor difusión, no digamos ya en la tele canaria, que pagamos todos los contribuyentes directamente, que no se habla directamente. Solo hablan ellos. Entonces, este es un asunto... Menos mal que queda el diario de aviso. Menos mal, porque ha echado una buena mano en este asunto y es el único medio en Tenerife prácticamente de los grandes, hablando de los grandes grupos, que ha hablado de este asunto. Eso es lo bueno que tiene una democracia, por imperfecta que sea. Siempre se les escapa algo. Exacto, que no pueden controlar todos los medios siempre, ni todos ni siempre. Y cuando los medios más importantes pierden credibilidad, porque mucha gente pensará, mira, ¿y por qué solo salen estos? Resulta que modestos medios como este, que prestan un servicio que no tiene precio a la democracia, ganan en credibilidad, ganan en audiencia. Y sobre todo, si los argumentos que nosotros ponemos sobre la mesa son argumentos como puños, la gente de Tenerife tonta no es, a pesar de lo que Coalición Canaria se cree durante demasiado tiempo. Cuando tú explicas los argumentos, dices, miren, este era un negocio de unos amigos de Clavijo. Cuando el negocio empezó a ir mal, y empezó a ir mal desde que los amigos de Clavijo se hicieron con el negocio, el ayuntamiento toma medidas, pero no para preservar los intereses públicos, sino para ayudar a los amigos de Clavijo, prestándoles dinero público y luego prorrogándoles un contrato que con la ley en la mano habría que haber resuelto por sus incumplimientos. Esto es ilegal. Además de ser ilegal, es tan grave como para que sea delictivo. Nosotros en su día consideramos que sí y presentamos la denuncia porque era nuestra obligación. Yo digo a estas alturas, si no fuera por nosotros, este tema entre la jueza y la Fiscalía
lo habrían archivado bajo 7 llaves. Afortunadamente esto es un Estado de Derecho y cuando la jueza y la Fiscalía no cumplen con su función, existen los recursos. Pero también lo intentaron en las Teresitas, cerrarlo todo desde el principio. Te contaré. Mira cómo terminó, Te contaré, ¿no? Javier. O el caso Arona y tal. Si finalmente Fernando Clavijo, como dices tú, Rubén, es llamado a declarar o debe de ser llamado a declarar, ¿debería dimitir como presidente del gobierno? Yo creo que aplicándole la misma lógica que a José Alberto Díaz, tendría que tener la misma reacción, se entendería como lo normal. Pero es verdad que ya Fernando Clavijo escapó de todo el proceso del caso Corredor, que hace pocos días en el debate de la nacionalidad él decía, no, mira, a mí me estuvieron haciendo escuchas telefónicas desde el año 2010 hasta prácticamente el 2011 y no me encontraron nada. Bueno, no le encontraron nada, no le encontraron. Existen, esas escuchas, esas y están en internet, ¿verdad? Transcripciones literales de las conversaciones mantenidas por un alcalde que se preocupaba al nivel de saber que un determinado servicio público que estaba desempeñando una empresa había quedado un puesto. ¿Tú las tienes? Las podríamos subir un día aquí, hacer un especial con esas escuchas e ir analizando lo que va diciendo en cada momento Fernando Clavijo. Es espeluznante. Que todo el mundo sepa que esas escuchas no las hizo un espía de la CIA. No, fue la policía. La policía. La policía. son Podríamos la semana grabaciones. que viene en directo ir poniendo las escuchas que hizo la policía y al que se oye hablar a Fernando Clavijo, a Tito Godiño, se oye hablar un montón de gente en esas escuchas, ¿no? Y lo que están diciendo, para que la gente la conozca, lo podríamos hacer en directo. Pregunta, pero para que la gente sepa, ¿sí? Si son unas escuchas, unas grabaciones efectuadas por la policía, ¿por qué finalmente se archivó el caso? Por una cuestión burocrática. No, simplemente porque Desaparecieron para que los la papeles. policía pueda intervenir las conversaciones telefónicas de alguien, necesita una autorización judicial. La autorización judicial se da durante un tiempo y hay que darla motivadamente. La garantía de los derechos de intimidad y de privacidad está en manos del juez. Ocurrió que se les olvidó renovar la autorización judicial y las grabaciones que fueran hechas fuera de tiempo legalmente son nulas y yo me alegro de que sean nulas. Porque es una garantía de la privacidad. Pero están, ¿no? Perdón, y son reales. Y dicen lo que dicen. Pues el miércoles, jueves que viene, la semana que viene, las ponemos y las vamos analizando. Y ojo que del juzgado también desaparecieron papeles. bastantes tomos que Todos dice que fue en la mudanza casualmente. Todos sabemos por qué, lo que pasa es que bastantes no se tomos, puede decir en público y porque fue necesita la muy, prueba. muy llamativo. Se y ese celebró caso, esa historia fue celebrada con vino en Garachico, pero eso lo contaremos algún día. Sí, ¿Tú crees que Fernando Clavijo debería de dimitir como presidente del gobierno si finalmente es llamado a declarar? Yo creo ¿Algún que, grupo sin duda, político se lo pedirá en el Parlamento? Hombre, estoy convencido, de hecho ya hay varios grupos, el propio Podemos a nivel de Canarias lo ha dicho, que van a pedir la dimisión en cuanto esté imputado. Y eso, como digo, no es que es que lo estará. O sea, habrá un momento. ¿Estás convencido que sí? Clarísimamente. ¿Estás seguro que va a ser imputado? La información de toda la documentación que tenemos y datos como las propias denuncias de los trabajadores. A mí yo creo que es significativo. Aquí estamos representantes políticos que, bueno, hemos tenido la suerte de ir accediendo a documentación y demás. Pero es que en el año 2013 había una serie de trabajadores que no fueron colocados por este alcalde y concejal de Coalición Canaria, donde cuando estuvieron casi un año sin poder cobrar, el ayuntamiento no hizo absolutamente nada. Y ellos ya, en este registro del 25 de febrero, dirigido directamente al Ayuntamiento de La Laguna, al alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Febrero de qué año? 25 de febrero de 2013. Ellos ya piden que por incumplimiento clarísimo de todos los pliegos de condiciones, que era evidente y después está contrastado en toda la documentación, se hubiera anulado el contrato y se le quitara a Autogrúas Poli. La empresa ¿Pero por qué? funcionó bien hasta 2011. Se quería proteger. En 2011, bajo presión de Clavijo, el que era concesionario se vio obligado a vender la empresa a los amigos de Clavijo, que eran trabajadores suyos contratados bajo presión de Clavijo. Nos quedan cuatro minutos. Bien, entonces a partir de 2011 empiezan los problemas. Empiezan a no pagarle a los trabajadores, empiezan a no cumplir con la seguridad social, empiezan a llevar a la quiebra a esa empresa. Por eso el ayuntamiento en 2014 intervino. Yo quería hacer una cuestión. Pero es que nos quedan 3 minutos. Solo una cuestión a propósito de lo que han comentado ustedes. Todo el mundo sabe que soy una persona
ideológicamente del campo del Partido Socialista, ha sido mi partido, pero hay cosas que me duelen y en fin, no las entiendo. Te iba a preguntar ¿Cómo ahora puede por eso. ser? ¿No? Te lo digo yo, Javier, porque es que también ¿cómo puede ser que en la Comunidad Autónoma de Madrid a una presidenta que no está imputada, el PSOE no solo le pida la dimisión, sino le presenta una moción de censura, y en La Laguna, donde hay un alcalde que ya va a ser citado como imputado porque es la orden de la autoridad judicial, lo siguen manteniendo? ¿Es que hay dos PSOE distintos? ¿O es que Canarias no tiene la misma importancia y en concreto La Laguna que puede tener Madrid? Yo como lagunero no lo acepto. Lo lógico, y como socialista tampoco. Claro, lo lógico y lo normal, nosotros estamos muy vinculados al Partido Socialista, nos hemos criado ahí toda la vida. Lo lógico y lo normal es que si le presentas una moción de censura a Cristina Cifuentes por ser una mentirosa en la posesión o no de títulos universitarios, perdón, lo lógico y lo normal es que La Laguna se hubiera hecho la moción de censura. Y inexplicablemente el PSOE ha sido secuestrado por Coalición Canaria para mantenerlo a su servicio. Pero, en fin, quería preguntarte por último, Santiago, el alcalde de La Laguna, una vez llamado ya oficialmente, otra cosa es el día que comparezca, supongo será en una semana, ¿debe dimitir como alcalde? Vamos a ver, en mi opinión es evidente que sí, tan evidente como que no va a dimitir. Esto, en fin, yo lo veo clarísimo. Al alcalde de La Laguna se le puede y se le debe retirar la confianza del Pleno a través de una moción de censura. Los votos nuestros están a la disposición. Los de Unidos se puede también. Sí, lo está manteniendo el PSOE. Y el PSOE oficial. Sí, esto es incomprensible. Porque es evidente que asumir la responsabilidad no la va a asumir. De la misma forma que cuando el Ayuntamiento creó la comisión de investigación para aclarar este asunto, la actitud que tuvieron, yo no estaba, es la que contó Rubens. ¿Vale? Es que para ellos lo importante es el poder, usar el poder para enchufar amigos, para, en fin, todo este tipo de cosas, para manejar el dinero público a su antojo, para tener influencia, pero nunca asumir la responsabilidad que conlleva el ejercicio del poder. Nunca. Rubén, si finalmente en La Laguna parece que no se puede mover la cosa porque el PSOE oficial mantiene al actual alcalde, nadie entendemos por qué, pero si finalmente Fernando Clavijo, como tú estás seguro, aparte de que el alcalde y Tito Bodiño, si finalmente Clavijo es imputado, ¿crees que se debe de presentar una moción de censura en el Parlamento? Yo creo que ya se ha sugerido, de hecho, por varios de los Aunque partidos. a diferencia de los ayuntamientos, para presentarla hace falta 14 votos. En el Parlamento de Canarias no hace falta 14 votos. Yo creo que hay gente, en este caso, ahora mismo suficientemente preparada y dispuesta a no tener ningún tipo de pañito caliente con el poder, porque parece que aquí Coalición Canaria ha ido colonizando muchos de los partidos tradicionales dentro del archipiélago canario y al final todo el mundo parece que le tiene mucho miedo a Coalición Canaria y ahora mismo yo creo que cada vez hay más gente libre y dispuesta a todo, absolutamente a todo, con tal de que la transparencia y la ley se cumpla. Es simplemente eso. Pues nos hemos quedado sin tiempo. La próxima semana, Dios mediante, si podemos, pondremos las grabaciones que tienes, ¿no, Rubén? Todo el mundo la podrá escuchar. Si queremos, discutimos sobre esas grabaciones, lo grave que se dice allí. El alcalde de La Laguna ha sido llamado a declarar como imputado, debe de presentar su dimisión, debe de ser censurado. Quien lo mantiene en el poder, como dice Santiago, es el PSOE oficial y seguiremos discutiendo en los próximos días. Para tristeza y para bochorno de quienes somos socialistas y laguneros. Exactamente, y veremos también lo que hace el Partido Popular. Porque mucho bla, 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 pero después le apoyan y lo mantienen, sí, de hecho, le votaron a favor de ese presupuesto donde se pasaba de 662.000 euros a 884.000 euros en publicidad legal, digamos, en ese... Para que no hablemos ninguno de nosotros en ningún otro medio de comunicación. Con una excusa ahí sí que lo pagaron. Me voy dándole gracias al Diario de Avisos por toda la información que ha dado, al empaquetado. Muchas gracias a todos ustedes y ojalá en Canarias llegue la libertad de prensa. Buenas tardes, un abrazo. Que ya va siendo... Sí.